Bienvenidos una vez más al taller bíblico, la Biblia y la vida. Hoy veremos el tema 6, los géneros literarios. En la vida diaria, cuando nos encontramos con la abuela, con el profesor, con nuestra madre, con un abogado, o cuando leemos pues una carta, un periódico, una revista, o vemos un noticiero televisado, nos damos cuenta que las personas nos comunicamos de diversos modos y con estilos diferentes. Cada uno tiene su forma concreta de expresarse dependiendo pues del tema, de la ocasión y del modo de ser de cada persona. Y casi de modo natural diferenciamos la forma de expresión y decimos, por ejemplo, esto es un cuento, esto es una explicación de algo, aquello es un consejo, esa es una poesía. Cada forma de expresión comunica un mensaje. Cuando leemos la Biblia debemos hacer el mismo ejercicio. Debemos pues diferenciar lo que es la forma de expresión que han utilizado los autores de los libros, es decir, hay que estar atentos a los llamados géneros literarios y al mensaje que encierra. Los géneros literarios son diversas formas orales o escritas con las cuales una persona comunica pues su pensamiento. Esas formas dependen pues del lugar y de la época a la que le pertenece la persona, así como también de su cultura y de los destinatarios a los cuales ella se dirige. Los géneros literarios en la Biblia. En el caso de las Sagradas Escrituras, con una variedad de libros que proceden pues de diversos autores y de diversas épocas, debemos estar muy atentos a los géneros literarios presentes en ella, para no equivocarnos en nuestra lectura. Hoy, los estudiosos descubren que en la Biblia hay muchos géneros literarios. Cada libro tiene su propio género literario, pero dentro del mismo libro hay diversas formas literarias. Por ejemplo, en el libro de Marcos, que pertenece al evangelio, al género evangelio, pero contiene este mismo libro parábolas, relatos históricos y otras formas literarias. Entre los géneros literarios que se encuentran en la Biblia están relatos históricos, sagas, mitos, cuentos, querellas judiciales, fábulas, sermones, exhortaciones, confesiones de fe, narraciones didácticas, parábolas, sentencias proféticas, jurídicas o sapienciales, refranes, discursos, oraciones, cantos o cartas. Algunos han leído como noticias históricas, textos que pretendían pues enseñar o transmitir una experiencia de lo divino y de la vida utilizando mitos conocidos, por ejemplo, el relato de la creación en Génesis 1, o presentar un mensaje por medio de narraciones noveladas, por ejemplo, el relato sobre el arca de Noé y el diluvio, o sobre el enorme pez que se comió a Jonás. Otros han visto una ley donde solo se trataba de exhortación. Por ejemplo, en el texto de Primera de Corintios 7, sobre el consejo de exhortación de San Pablo a no casarse. De ahí pues que hay la necesidad de superar una lectura fundamentalista de la Biblia para evitar pues caer en el error y mejor sacar provecho de las Sagradas Escrituras y entender el mensaje es pues superando esta lectura fundamentalista y teniendo en cuenta los géneros literarios en la Biblia. Luego veamos un poco de las claves de la lectura. En la Biblia, así como en otros libros, a veces se nos habla pues en lenguaje figurado, con metáforas, juego de palabras o símbolos. Se dice, por ejemplo, que la luna se avergüenza, que los cedros se alegran, que Dios duerme y se levanta, que cubre al fiel con sus alas. Sería pues equivocado entender el escrito al pie de la letra, tal como suena, o imaginarse, por ejemplo, que Pedro es el portero del cielo porque Jesús le dio las llaves del reino de los cielos. En la Biblia hay narraciones folclóricas, con sus típicas formas populares,
cuyo objetivo es dar importancia a los héroes y gestas populares, por ejemplo, la historia de Salomón, por ejemplo, las plagas de Egipto. Igual podemos decir de las cábalas, es decir, del uso de los números como símbolos, cosa muy común en las culturas orientales, puede que para nosotros sea pues desconocida. Un ejemplo de estas cábalas o de estos números como símbolos es la edad de los patriarcas, de quienes se dice pues que vivieron cientos de años, con la que no se quiere decir pues que se está determinando la edad de ellos, sino ofrecer una lección sobre la perfección de los patriarcas, es decir, los patriarcas creyeron en Dios, Dios les da la vida. Por eso que se relata que Noé vivió más de 900 años, Moisés también tienen por esta fecha, que Enoch y todos los hijos de Adán también tuvieron muchísimos años de vida. Todo esto no es una interpretación literal cuando nosotros leamos pues la Biblia. Esta usa un lenguaje figurado, de modo pues que no interpretemos literalmente.